somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas y en esta oportunidad vamos a dar inicio a la sesión de aprendizaje número 3 de la unidad didáctica Diseño y Evaluación de Proyectos. ¿Ok? En esta oportunidad nos convoca el tema de planificación y monitoreo del análisis de negocio y los stakeholders. En realidad, esta es la continuación, es la segunda parte de nuestra actividad de aprendizaje número 3, cuyo elemento de capacidad es de que ustedes como estudiantes logren básicamente analizar a los stakeholders del proceso de negocio, logrando pues la planificación, su enfoque de análisis, así como también el proceso de administración de los requerimientos. No hay que olvidar que en una solución informática, cuando uno quiere desarrollar un proyecto, tiene que enfocarse también en lo que son los requerimientos de usuario, o los requerimientos también, por ejemplo, del negocio, los requerimientos de la solución informática que nosotros queramos desarrollar. Y que es, creo yo, pieza clave en la etapa del análisis, que es pieza clave cuando nosotros tenemos que desarrollar un sistema de información al margen de la naturaleza que sea, pudiendo ser incluso un sistema OLTP o pudiendo ser incluso un sistema de repente OLAP, ¿no? Eso va a depender básicamente del tipo de solución informática que nosotros queramos, en este caso, desarrollar, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿sí? Con nuestra sesión número 2, ¿correcto? Y lo que nos toca ver es el tema de la planificación del enfoque del negocio. Como tal, pues tiene naturalmente un propósito, tiene una finalidad, ¿correcto? Y en ese sentido, pues básicamente aquí lo que debemos hacer es describir cómo seleccionar el enfoque para llevar a cabo el análisis del negocio. ¿Quiénes son los stakeholders? ¿Correcto? Que se necesitan estar involucrados en la decisión y cuáles serán básicamente, los cuales van a ser básicamente consultados e informados del enfoque y de las razones para, en este caso, poder utilizarlo, ¿ya? Entonces, en todo análisis de negocio tiene que haber una planificación del enfoque. Me dice que sí. La teoría aquí en este punto nos recomienda de que sí tenemos que tener un enfoque de planificación. Tenemos que planificar básicamente el análisis del negocio. Los enfoques del análisis del negocio generalmente describen el proceso global que deberá ser seguido para llevar a cabo el trabajo del análisis de negocio de una iniciativa dada. Cómo y cuándo se llevarán a cabo las tareas, las técnicas que serán utilizadas y los entregables que deberían ser producidos. Existen varias formas establecidas para abordar el trabajo del análisis del negocio, y eso tiene que ver también con el desarrollo de aplicaciones de software, que estas van a variar básicamente en función al enfoque con el cual nosotros queramos trabajar. Si queramos trabajar bajo el enfoque, en este caso, cascada, o de repente utilizando alguna técnica de la metodología de desarrollo ágil. De repente queremos trabajar bajo el framework, en este caso de Scrum, o bajo la metodología de desarrollo de software ágil, como es, por ejemplo, el pensamiento Lean, o de repente Kanban, entonces, o de repente Crystal, o de repente, en este caso, también podríamos de repente pues, enfocarlo en alguna otra metodología dentro de las tantas que hay pues, en lo que es las metodologías ágiles. Entonces, sin embargo, pues Scrum es, digamos, el framework, el marco de trabajo, digamos, que está tomando mayor importancia hoy en día en el desarrollo de proyectos. ¿Estamos? Pero eso tampoco no significa que no podamos desarrollar nuestro proyecto bajo un enfoque de metodología de desarrollo de software tradicional como lo es Groove. O sea, el tema de la metodología de desarrollo de software va a depender básicamente de, creo yo, en función a la magnitud del proceso que vayamos a sistematizar. Si es un proceso muy amplio, si es un proceso de repente que implica pues sistematizar varios procesos dentro de la solución informática, entonces de repente sí valdrá la pena enfocarnos en una metodología de desarrollo tradicional por ser la más, digamos, completa al momento de hacer pues el tema del modelamiento, ¿no? De un sistema de información,
como repito, esto ya es relativo, esto va a depender de ustedes como especialistas, determinen bajo qué metodología de desarrollo de software quieran trabajar. Si bien es cierto, la metodología de desarrollo, en este caso RUB, la metodología de desarrollo de software tradicional como lo es RUB, es, digamos, una metodología un tanto rígida, es verdad. En cambio, las metodologías ágiles, como su mismo nombre lo dice, pues tienen esa flexibilidad de poder introducir nuevos changes, nuevos cambios en la lista de requerimientos que podamos haber nosotros captado en el proceso de identificación de requerimientos y en el proceso de análisis de requerimientos. Entonces, el tema de la metodología, creo yo, va a depender de la complejidad, de la magnitud del sistema de información que tú, digamos, estés desarrollando. ¿Estamos claros? Entonces, eso ya es relativo. Mi consejo es, o mi punto de vista es para ustedes, que si ustedes van a manejar un sistema que albergue o que contenga de repente, no sé, 3, 4, 5, 6 procesos dentro de todo un sistema, entonces de repente aquí vale la pena trabajar con una metodología, en este caso rígida, en este caso tradicional, en este caso sería RUB. ¿Por qué? Porque va a permitir de una u otra manera visualizar, analizar, diseñar cada uno de los procesos que vamos a sistematizar de una forma mucho más detallada. Pero alguien dirá, profesor, eso implica que tengamos que tener una estructura de trabajo, eso implica pues que tengamos que elaborar un perfil de proyecto, una argumentación, el que exista también incluso un contrato. Claro, porque obviamente en el contrato nosotros también del proyecto que tengamos que realizar o que vamos a realizar, si es que somos consultores externos, va a haber una fecha de inicio, va a haber una fecha de término. Y claro, en el contrato se estipula la fecha de entrega del proyecto y también se debe especificar bajo qué metodología se va a trabajar. Y también podríamos decir, a pesar de ser una metodología rígida como lo es RUB, definir que una vez identificados los requerimientos, una vez, digamos, aprobado estos requerimientos de usuario, nosotros podemos solicitar que ya no se introduzcan nuevos cambios. O sea, podemos también en el documento, digamos, incluso poner por escrito de que si hubieran cambios posteriores, perdón, que hubieran cambios nuevos que se introduzcan dentro del proyecto, que estos se implementen post implementación del sistema y no que afecten directamente dentro del normal desarrollo de lo que ya estamos haciendo. Porque acuérdate que el hecho de introducir nuevos cambios en un proyecto donde estamos trabajando bajo una metodología de desarrollo de software tradicional como lo es RUB, implica mover incluso todo un calendario de trabajo, implica incluso mover las fechas y los tiempos de lo que ya habíamos planificado y más aún cuando ya estamos en pleno desarrollo del mismo. Obviamente que en una metodología flexible o ágil como es el framework de Scrum, la cosa no es así. Allí es diferente la forma de trabajo. Esa metodología sí admite constantes cambios dentro del desarrollo del sistema. Pero, ¿cuándo recomendaría usted una metodología de desarrollo ágil? En realidad yo la recomiendo cuando estás trabajando con pequeños procesos, cuando tú estás sistematizando pequeños procesos. De repente es un proceso de pedidos, solo pedidos, no ves facturación, no ves pagos, no ves entrega, no ves logística. ¿Estamos? Es un pequeño proceso. Profesor, solamente voy a sistematizar el proceso de matrícula. Solicitud de vacante y matrícula. Ok, yo te diría, ¿y por qué no lo haces sobre Scrum? Tranquilamente puedes trabajar con Scrum esos dos procesos. ¿Estamos? Pero si estamos hablando de un sistema o de un proyecto que va a administrar, que va a sistematizar más de 2, 3, 4, 5 procesos, entonces sí te recomiendo que trabajes con la metodología RUB, ¿ok? Bajo el lenguaje, claro está, de modelamiento unificado. En este caso, del mismo modo que existen pues una serie de metodologías de mejoramiento de procesos de negocio bien conocidas, incluyendo, por ejemplo, la metodología de pensamiento Lean o Six Sigma. No sé si han escuchado Six Sigma. Six Sigma es una metodología bien ágil que de una u otra manera también ayuda en lo que es pues la forma de trabajo de un proyecto. Incluso hay certificaciones gratuitas en Six Sigma. Yo tengo una, llegué solamente en el nivel amarillo,
yo no continué, porque en realidad todo está en inglés, y el nivel de inglés que aparece ahí es muy fluido, es muy avanzado. Entonces, la idea también es pues entender, ¿no? Su proceso como tal, y lo ideal es que ustedes, si aprenden una metodología, mi recomendación es que logren certificarse. Eso de repente sería el objetivo, ¿no? ¿Estás aprendiendo una metodología? Sí, certifícate. O, profesor, quiero certificarme. Ok, antes de que vayas al proceso de certificación, primero estudia la metodología. Primero entiéndela, trata de entenderla, trata de comprenderla. Luego llevas el curso para ir puliendo aquellos conceptos que tenías y luego finalmente pues optas por la certificación, que claro está, tiene un costo y tienes que dar un examen, ¿no? Eso también lo tienen que tener en cuenta, ¿no? Como parte de repente de su hoja de vida, como parte de su legajo, sería lo ideal. Muy bien. Por otro lado, también existen otras metodologías, así como también hábitos y prácticas que suelen ser patentados y de desarrollo interno. Los elementos de diferentes enfoques pueden ser combinados, sin embargo, solo un subconjunto de todas las posibles combinaciones será factible para el ambiente de la empresa, de la organización, en el cual una iniciativa está siendo llevada a cabo. Con el fin de planificar el enfoque del análisis del negocio, el analista del negocio, que ya hemos explicado quién es el analista de negocio, hemos dicho que puede ser cualquier persona que obviamente conozca del área de sistemas y que sea pues un conocedor de herramientas tecnológicas, que sea una persona de visión holística, que sea una persona con capacidad crítica, con capacidad de razonamiento y que sea pues una persona, digamos, que logre entender los procesos de negocio, que entienda de los procesos comerciales de la empresa, para que pueda pues hacer un análisis mucho más amplio, mucho más real, que no solo se enfoque en el proceso de negocio, sino que también piense y visualice la solución, que sepa canalizar cuáles son los requerimientos de usuario, que lo sepa identificar, que sepa analizar cuáles son estos requerimientos, para que de una u otra manera pueda luego identificar cuáles van a ser los requerimientos funcionales y no funcionales con respecto a la solución informática que le han encargado de desarrollar. Entonces, de una u otra manera, tiene que ser un especialista completo, ¿no? Un analista de negocio no necesariamente tiene que ser del área de sistemas, pero lo ideal es que si sabe de informática, pues es un punto a favor, y si conoce de procesos comerciales, si conoce los procesos de negocio que tiene a cargo sistematizar, pues excelente, eso también forma un punto a favor, porque va a poder entender y comprender el flujograma, las actividades, las tareas, las limitaciones o restricciones que existen ya de por sí en el mismo proceso como tal, ¿correcto? Por eso yo siempre le digo a los estudiantes, ¿vas a hacer un proyecto de investigación? Sí. Al margen, si es un proyecto de investigación para titular, si es un proyecto de investigación de repente de la vida misma, del trabajo mismo, a nivel profesional, o sea, al margen del tipo de investigación que vas a tener que desarrollar, sea con los fines que fuere, pues tienes que empaparte del proceso como tal, o sea, tienes que conocer el core business, tienes que conocer el negocio. Y de repente aquí no me van a dejar mentir ustedes mismos porque, por ejemplo, hay algunos estudiantes que ya están haciendo su proyecto y cuando alguien por ahí me dice, profesor, quiero sistematizar el proceso de egresados, ¿no? En el caso de Murugarra. Entonces, para empezar, yo no entendía el proceso, ¿no? Y él quería que yo lo guíe o que lo oriente o que le dé algún punto de vista. Entonces yo le decía, a ver, explícame de qué trata. Y claro, me explicaba con sus propias palabras y a veces ni yo la entendía, ¿no? Le digo, o sea, ¿qué es lo que quieres hacer? Entonces, yo le decía, anda, investiga, averigua bien el proceso, empápate el proceso y luego vienes y me cuentas para poder darte mi punto de vista y poder entenderte, ¿no? Entonces, ha sido, creo yo, un feedback, una retroalimentación que siempre ustedes como especialistas tienen que hacer de su proceso de negocio, que ustedes tengan en mente sistematizar, sea con fines de investigación, sea con fines comerciales, porque de repente vas a recibir algún ingreso producto de ese sistema que vayas a desarrollar, etcétera. Pues tienes que empaparte del proceso. Eso implica hacer investigación de campo, eso implica que tengas que ir a hacer una investigación in situ, acceder a la información que ellos manejan, ver sus datos, ver por ejemplo, qué documentos manejan, ¿no? A nivel de documentación, a nivel de gestión.
¿Y cuáles son esos formatos, por ejemplo, de matrícula? ¿Cuáles son los formatos que se manejan para la logística? ¿Cuál es el formato o cuál es el documento que manejan en el proceso de compras? ¿Cuál es el formato que manejan para lo que es la entrada y salida de mercadería en un almacén, como en el caso de un Cardex? ¿Cómo es el proceso de pago de personal que está en planilla? ¿Y qué tipo de cálculos se tienen que efectuar? ¿Qué tipo de, digamos, de cálculos u operaciones el sistema tendría que realizar? Pero para yo saber qué cálculos o qué procesamiento de datos va a realizar el sistema, tengo que tener claro cuáles son estos procesos. Tengo que tener claro cuál es el cálculo aritmético, matemático o estadístico que tengo que realizar o que se tendría que realizar en el mundo real para poder luego llevar ese proceso a la sistematización, al proceso de algoritmo, a la codificación de esa realidad. ¿Se entiende? Entonces, el proceso como tal es mucho más complejo de lo que parece, porque por un lado tienes que hacer levantamiento de información, por otro lado tienes que hacer análisis, pero claro, tú no puedes analizar si es que no tienes la información completa. Lo que yo le decía a Castillo, ¿no? ¿Y cómo es el proceso de matrícula? ¿Y qué datos intervienen? ¿Y qué pasa si un estudiante es extranjero? ¿Y qué documentos tiene que presentar o acreditar en el caso que fuera un estudiante extranjero? ¿Basta solamente con su pasaporte? ¿Tiene que presentar el famoso PTP? ¿Tiene que presentar de repente carnet de extranjería? ¿Qué tipo de documentos tiene que acreditar? Primero, a nivel de identificación. ¿Y qué tipo de documentos tiene que presentar a nivel de constancia de estudios? ¿Tienen que estar visados? ¿Tienen que estar legalizados ante a la embajada? ¿Relaciones exteriores? O sea, hay que conocer el proceso como tal para poder entender cómo es que se lleva a cabo. Porque un proceso de matrícula de un estudiante que obviamente es peruano es distinto a la de seguramente un estudiante extranjero. ¿Y cómo lo maneja esa institución educativa? Que es en este caso pública. ¿Cómo lo maneja? ¿Estamos? ¿Y qué tipo de expedientes que se le crea al estudiante? ¿Qué cosas encarpetan después de la matrícula? ¿Qué documentos quedan en custodia del colegio? O sea, es importante entender el proceso de negocio para entender la complejidad, la magnitud del mismo y poder plantear la mejor solución tecnológica, para poder plantear la mejor aplicación de tal manera que toda esa información quede perfectamente almacenada y que sea apta o que esté siempre disponible, que mantenga el principio de disponibilidad cada vez que los usuarios requieran del acceso a esa información. Y acá hay otro punto también que yo he empezado a analizar, he empezado a darme cuenta, es que muchas veces el estudiante solamente piensa en hacer levantamiento de información, en tenerlo rápido, lo más rápido posible, porque yo sé que está contra el tiempo, y que tiene que de una u otra manera analizar rápidamente cuáles son los procesos a sistematizar, identificar los requerimientos, tener claro cuáles van a ser las restricciones del sistema, porque con toda esa información va a tener que hacer el modelamiento de su base de datos, va a tener que aplicar lo que es el modelo entidad-relación, va a tener que hacer el proceso de normalización hasta llegar a la implementación del database. Y luego tendrá que ir pensando en qué metodología de desarrollo de software va a emplear, que si va a usar un RUT, que si va a hacer Scrum, que si va a usar Lean, que si va a usar Six Sigma, o que si va a usar de repente, no sé, por ejemplo, Kanban. O sea, eso ya también tenemos que ir planteándolo al momento de desarrollar un proyecto como tal. Y el tema del cronograma de actividades, y el tema de las entregas, y tienes que generar entregables, seguramente. Y luego seguir todo el ciclo de vida de un sistema de información, ¿no? Pasando, obviamente, por el análisis, que es la base, es esa clave al momento de hacer un sistema, hasta el proceso de diseño. ¿Y qué diagramas voy a presentar a la gerencia? ¿Y qué diagramas son los que tengo que empezar ya a diseñar? Tengo que hacer mi diagrama de entidad-relación. Y tienes que modelar procesos, tienes que elaborar flujogramas, tendrás que elaborar alguna diagramación que intente explicar cómo funciona ese business process, y tendrás que hacer la diagramación o diseño de los diagramas que son parte de la arquitectura de tu sistema de información, y cómo está todo ese modelamiento. Y dónde, en qué momento haces las interfaces, porque también hay que diseñar los prototipos. Y estos prototipos también son entregables. Y también lo tengo que mostrar al usuario, también lo tengo que mostrar a la gerencia general para su aprobación o de repente su observación. Y luego tengo que hacer el levantamiento de las observaciones que el usuario o el cliente me puede haber dado. Entonces, es un proceso muy complejo. Son una serie de pasos que hay que desarrollar.
y que naturalmente en todo proyecto participa pues un staff de profesionales. O sea, en el mundo real es así, está el project management, está el gestor de proyecto, que es la persona que, digamos, direcciona, gestiona, lidera un proyecto. Incluso el que también va a tener que crear, digamos, va a tener que mediar, que conversar, que comunicar entre la gerencia y su personal, su staff de profesionales que tiene a cargo, los cuales estará pues ahí el analista de sistema, estará él o los desarrolladores, estará el DBA, estará el especialista en redes. Pero algo que a veces perdemos de vista es un tema importante que tiene que ver con la seguridad informática. ¿Y cómo es el tema de la seguridad? ¿Cuál es el principio básico, por ejemplo, o cuál es el principio básico de la seguridad informática? Que tiene que ver pues con la disponibilidad, que tiene que ver con la integridad y con la disponibilidad de la información. ¿Qué controles de acceso va a tener tu sistema? ¿Estamos? ¿Qué validaciones o qué restricciones van a haber antes del ingreso y procesamiento y almacenamiento de la información? ¿Estamos? ¿Has identificado cuáles son las posibles incidencias a los cuales podría estar expuesto tu sistema de información? ¿Has identificado qué tipo de amenazas puede terminar siendo, ser víctima de tu sistema de información? ¿Y qué pasa si hacen SQL injection? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si alguien por ahí logra vulnerar el acceso al servidor? Entonces, también tengo que ir pensando en incidencias, en amenazas, en riesgos de TI. Eso no es gestión de servicios de TI. Sí, también es el tema de auditoría y seguridad informática. Entonces, el asunto es mucho más complejo de lo que parece. Cuando uno desarrolla un sistema de información real, todo esto que te acabo de comentar también forma parte del proceso de sistematización. O sea, no solamente abarca desarrollar el sistema como tal y listo, y ya me olvidé de la seguridad informática. También tenemos que pensar en eso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si estás presentando tu proyecto a nivel de investigación para tu tesis y de repente le dice a Murrugarra, que actualmente de repente existe, que su sistema podría ser, digamos, podría ser blanco de estas, digamos, amenazas que podrían existir o que existen en todo caso y que podrían poner en riesgo su sistema de información. Entonces, Murrugarra dirá, ok, amenaza 1, amenaza 2, amenaza 3, amenaza 4. Y luego el jurado le puede decir, muy bien, ¿y qué pasa si estas amenazas no se solucionan? Se corre el riesgo de puntos suspensivos. ¿Y cuáles son estos riesgos? ¿Estamos? Entonces, él tendrá que rápidamente identificar, frente a la amenaza que identificó, cuáles son esos riesgos. Y luego le puede preguntar, en este caso, el jurado, muy bien, Murrugarra, y después de que tú has identificado estos riesgos, ¿cuál es tu plan de contingencia? ¿De qué manera revertirías o de qué manera se revertiría, o en este caso, mitigaríamos estas incidencias, ¿no?, que se han dado y que obviamente están poniendo en riesgo la seguridad de la información? Entonces, ustedes como expositores tienen que tener capacidad de argumentación y saber defender su proyecto. No solamente piensen en el desarrollo, también piensen en la seguridad informática, ¿no? ¿Cuál es el plan de contingencia? ¿Qué planes de contingencia podrían existir? ¿O qué estrategias ustedes formularían, por ejemplo, frente a un SQL injection o frente a la infección de un malware a nivel en este caso, de servidor? ¿Estamos? ¿O qué pasa, por ejemplo, si logran aplicar ingeniería social en el sistema y alguien logran tener acceso al usuario y contraseña con el cual inician los usuarios? ¿Estamos? Son cositas que a veces cuando uno desarrolla un sistema no los ve en ese momento, pero tienes que pensar a futuro de que existe también un tema clave que es la seguridad de la información. ¿Ok? Bien, con el fin de planificar el enfoque del análisis de riesgo, el analista de negocios debe entender las necesidades y los objetivos del proceso de la organización que se aplican a la iniciativa. Estas necesidades y objetivos pueden incluir compatibilidad con otros procesos de la organización, pueden también implicar limitaciones sobre la salida al mercado, el cumplimiento de los marcos reglamentarios, porque también tiene que haber una normatividad. Puede ser un marco reglamentario o también gubernamental cuando de repente, en este caso, se va a comercializar un sistema, un software
Y la pregunta es, ¿y cómo estás manejando, por ejemplo, el tema de licencias? ¿Qué pasaría si estás operando con un sistema de información donde no se ha vendido con la licencia, ¿no? En este caso, el lenguaje de programación o el gestor de base de datos. Entonces, por eso es que a veces muchos especialistas optan por desarrollar sus sistemas en aplicaciones o en herramientas de licencia free, donde naturalmente pues no exista un costo, ¿no? No tenga pues eso, digamos, ningún impedimento para que puedan utilizar una aplicación de ese tipo. Entonces, también hay que pensar en ese tema. Bien, el deseo de evaluar los enfoques nuevos para el desarrollo de soluciones u otros objetivos de negocio, si no se conocen los objetivos, se le puede requerir al analista de negocio que él defina cuáles son estos requerimientos, que el proceso debe satisfacer. Por eso es importante, como también comentábamos al inicio de la clase, tener claro los requerimientos que puede tener, en este caso, el sistema que vayamos nosotros a desarrollar o de los cuales vamos a ser responsables de su desarrollo. En muchos casos, las organizaciones tendrán establecidos estándares formales o informales con respecto a lo que es, por ejemplo, el análisis del negocio, el cual es realizado y cómo es que éste se incluye en el proyecto y otras actividades propias del desarrollo del mismo. Si este es el caso, el analista de negocio debe revisar cada uno de los estándares existentes dentro de la empresa, dentro de la organización. Ello va a incluir estándares, pautas, procesos relativos, ¿correcto?, a la iniciativa actual. Esto puede sugerir, obviamente, imponer el que se utilice pues, o el que se use determinado enfoque. Aun cuando exista un enfoque estándar, este debe ser ajustado, debe ser, en este caso, regulado a las necesidades de la iniciativa específica. Estos ajustes pueden regirse por los estándares de la empresa, los estándares de la organización, que definen cuáles son los enfoques que van a estar permitidos, cuáles son los elementos de esos procesos que pueden ser incluso regulados, incluso ajustados, incluso también las pautas generales para seleccionar, en este caso, el proceso y así de forma secuencial. Profesor, ¿por qué habla usted de que la empresa tiene estándares? Es como, por ejemplo, has escuchado el tema, por ejemplo, dice políticas de la empresa. ¿Has escuchado ese término? Cuando dice, no, por política de la empresa no se realiza cambio de producto. Por políticas de la empresa no se realiza devolución de dinero. Son como sus reglas internas, ¿no, profe? Exacto, son el conjunto de normas de forma interna que la empresa ha planteado o tiene como preestablecido en sus distintos business process, en sus distintos procesos de negocio. Porque acuérdate que una empresa no solo tiene procesos comerciales, tiene procesos administrativos, tiene procesos de gestión. Desde el punto de vista de la metodología BPMN, Business Process Management Notation, todos estos procesos, llámense de gestión, llámense procesos, en este caso, administrativos, como por ejemplo el proceso de contratación. El proceso de contratación no es un proceso comercial, es un proceso administrativo, es un proceso de gestión. La llamada de atención que se le envía, en este caso, al empleado. El memo que puede generar el sistema. Eso no es un proceso comercial. Es un proceso administrativo, un proceso de gestión, un proceso sancionador, etc. Estamos. Pero desde el punto de vista de BPMN, todos estos procesos que tiene una empresa, para él son procesos de negocio. O sea, porque están dentro de la organización. Me dejo entender. Por eso que cuando yo digo business process o procesos comerciales, incluso hago hincapié y digo, ¿no? Procesos de gestión, procesos administrativos, porque obviamente una empresa no solamente comercializa productos y servicios, también tiene otros procesos internos, procesos administrativos, procesos netamente de gestión administrativa, y que también se pueden sistematizar. Y para eso, pues, utilizamos, claro está, una metodología, ¿no? Como es el caso de BPMN para modelar cada uno de estos procesos de negocio, ¿no? Y claro, las políticas que tiene una empresa, las políticas de la empresa, ¿no? O como ellos le llaman sus reglas, no son otra cosa que normativas, son reglas que la gerencia ha determinado y dicen, no, señores, aquí no hacemos devolución de dinero. Lo que sí podemos hacer es cambio del producto.
Si vendemos un producto que se encuentra en mal estado o que no está funcionando de forma adecuada, muy bien. El cliente trae el producto, se le entrega otro producto de forma temporal para su uso, para que el cliente no quede, digamos, insatisfecho. Por decir, se vendió, no sé, se me ocurre, una olla arrocera de la marca Oster y de repente no funciona o estuvo funcionando y a la semana falló. Entonces, ¿qué hace el cliente? Dice, oye, pero esto tiene garantía. No, no, inmediatamente lo llevo a la empresa. No, 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 ya he tenido, tengo problemas con la olla arrocera, de repente dejó de calentar, de repente ya no enciende, en fin, etc. Entonces, se va uno a la tienda comercial y dice que señor, mira, tengo problema con el producto que he comprado y la verdad es que ya no quiero. Entonces, a veces algunos dicen, no, mira, acá por política de la empresa nosotros no devolvemos el dinero, ya la venta se hizo. Lo que sí podemos hacer por usted es que deje usted el producto para que pase al área de revisión técnica para que la revise, porque obviamente hay una garantía, todo producto tiene una garantía cuando tú la compras, pero le vamos a dar un producto alterno, ¿sí? Un segundo producto para que usted lo utilice y al cabo de una semana o al cabo de 10 días, 15 días, que solo va a tener que determinar el área de soporte, se van a comunicar con usted para que usted pase a recoger el producto en tiempo. Ok. O de repente dicen, no, por política de la empresa nosotros mismos vamos a llevar el producto a su casa para, digamos, resarcir la molestia, la incomodidad que puede tener el cliente. Bueno, son políticas, son estándares, son normas que ellos han definido dentro de su negocio en el cual pues no hay devolución de dinero, sino por ejemplo cambio de un producto por otro. Y la pregunta es, ¿y no habrá un sistema de información que permita registrar eso y hacer seguimiento a esa casuística que forma parte del negocio? Dentro del sistema actual habrá un formulario, habrá alguna interfaz que permita buscar cuál es el producto vendido y que permita agregar un detalle para determinar qué producto se está entregando de forma temporal en este caso al cliente para que pueda seguir utilizando, disfrutando de la compra que hizo, que en realidad no le puedo decir al cliente, ok, ¿sabes qué? Mira, deja tu olla y regresa de aquí a dos semanas. Oye, pero ¿y que voy a estar 2 semanas sin olla rosera? Entonces, algunas empresas tienen la política de decir, no, no te preocupes, damos de repente un producto de uso temporal y luego se te cambia y se te da el tuyo, ¿no? Pero lo tenemos que revisar. Entonces, es parte de su política. Y la pregunta es, ¿y este producto que está volviendo a ingresar a la empresa, en algún sistema se tiene que registrar, algún proceso tiene que existir que permita registrar qué productos están ingresando al tema de servicio técnico? Incluso cuando el servicio técnico repara un producto y lo devuelve, también deberá generar pues alguna salida en el sistema, también deberá estar registrado. Y la pregunta es ¿por qué? Porque eso genera conocimiento a largo plazo. ¿No? Como empresa podemos identificar a futuro, ¿no? Un reporte, por ejemplo, mensual, un reporte trimestral o un reporte anual de todos aquellos productos que en su momento han sido reportados producto del mal funcionamiento. De repente han sido reportados porque dejaron de funcionar o porque simplemente no funcionaban como ellos esperaban, en fin. Y claro, si había una garantía, entonces se ejecuta la garantía, pues, ¿no? Entonces, ¿toda esa información sirve para la gerencia general? Claro que sí, porque al final ellos van a poder determinar cuáles son los productos y de qué marca que han venido de repente en este lote de adquisición como fallados y que ha sido un dolor de cabeza de repente para la empresa y sobre todo para el área de soporte técnico tener que hacer seguimiento a ese tipo de productos. Y de repente a fin de mes nada más damos cuenta de que, oye, tenemos no sé, de los 200 productos que vendimos de esa marca, nos hemos dado cuenta que el 50, el 30, el 20%, según lo que sale el reporte que tenemos del sistema, pues nos ha dicho de que existen productos, en este caso, fallados o tienen inconvenientes en su funcionamiento. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido, eso sirve para tomar decisiones. Alguien ya sabes que, mira, de ese lote no vendamos más, ¿ya? Se cancela, se suspende y vamos a mejorar, a generar otro lote, vamos a comprar otro lote y vamos a hablar con nuestro proveedor de que definitivamente tenemos problemas con ese producto que nos ha vendido, ¿no? Entonces, todo esto, aunque parezca simple, es enriquecedor para una empresa, porque le genera conocimiento a través justamente de las salidas que puede tener y que se pueden dar a partir del sistema implementado.
Si no existe, dice acá, estándares, el analista de negocio trabaja con los stakeholders apropiados para determinar cómo se va a realizar, en este caso, el trabajo. El analista de negocio debería ser capaz de seleccionar o crear un enfoque y trabajar con los stakeholders clave. Cuando hablamos de stakeholders, estamos hablando básicamente de los business actors, los actores del negocio, que pueden ser los empleados, pueden ser de repente los jefes de área, puede ser incluso la gerencia, puede ser incluso los proveedores, puede ser incluso el mismo cliente, ¿no? Entonces hay una clasificación incluso de stakeholder. Ya eso lo hemos visto en la actividad anterior, que tiene que ver con stakeholder interno y stakeholders externos, ¿ok? Entonces, obviamente que el analista de negocio pues tiene que crear un enfoque de trabajo, ¿no? Para que pueda pues tener una buena comunicación con estos stakeholders, incluso con el director del proyecto y sobre todo también con el equipo que conforme ese proyecto para asegurar pues que el trabajo se lleve a cabo de la mejor manera, de forma adecuada. El enfoque de negocio está frecuentemente basado o relacionado con el enfoque del proyecto, pero en algunos casos pueden ser determinados independientemente. Por ejemplo, una organización que puede utilizar un enfoque de administración basado en planes para definir sus procesos de negocio y luego usar un enfoque de administración basado en cambios. También existe lo que se llama, profesor, la gestión basada en cambios, sí, para construir pues las aplicaciones de software que van a apoyar en este caso a la empresa, a la organización. Esto significa que tienen que generarse ciertas entradas, ¿ok? Acuérdate que estamos viendo gestión de proyectos bajo el enfoque Babuc. Cuando hablamos de entradas, una de ellas es identificar cuál es la necesidad del negocio y dos, hacer un juicio experto. Como entrada se genera eso. ¿Qué cosa es la necesidad del negocio? El enfoque del analista de negocio debe, en este caso, estar conformado o debe partir, en todo caso, de un problema y de una oportunidad que va a tener que enfrentar la empresa. Generalmente es necesario considerar también los riesgos que existen o que están asociados a ello. En el plazo, el plazo en el cual pues estas necesidades puedan ser abordadas, puedan ser estudiadas, ¿no? Y de una u otra manera también la necesidad de que estos requerimientos y también los riesgos que se han identificado pues, sean entendidos, sean comprendidos. Esto va a ayudar a determinar cuál va a ser el enfoque más apropiado. Si vamos a trabajar bajo el enfoque basado en planes o si vamos a trabajar bajo el enfoque, en este caso, basado en cambios, ¿ok? En el caso del juicio experto, es utilizado básicamente para determinar el enfoque óptimo del análisis del negocio. Se puede proporcionar una pericia a través de una amplia variedad de fuentes, incluyendo a los mismos stakeholders de la iniciativa de centros pertinentes de la organización, consultores o asociaciones y grupos de la industria. Deberían ser también considerados las experiencias previas de los analistas de negocio. ¿Cuán importante es que también valoremos la trayectoria de un analista de sistemas, porque obviamente, o un analista de negocio, porque obviamente también posee cierta experiencia, ¿ok? Y también los otros stakeholders, en este caso cuando se selecciona o se modifica un enfoque. Profesor, ¿existen activos del proceso de la organización? Sí, existen activos del proceso de organización. Esto incluye pues los elementos del enfoque del análisis de negocio existente y en uso por la organización. Los activos del proceso de la organización que pueden ser útiles en la diferencia del enfoque del análisis del negocio incluyen también lo que se llaman las metodologías para los procesos de cambio o desarrollo de aplicaciones de software, herramientas y técnicas que están en uso o han sido entendidas por los stakeholders. Cuando hablamos de técnicas que están en uso, que son entendidas por los stakeholders, ¿a qué me refiero? Nos referimos básicamente a estándares corporativos, dado que también existen estándares a nivel de desarrollo, como por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, COVID, está lo que es COVID, está por ejemplo Savant-Osley y también está Basel. Si hablamos, por ejemplo, a nivel de gestión de servicios, no sé si han escuchado ITIL. ITIL también es una metodología, es un estándar que también podemos aplicar en lo que es la gestión de servicios informáticos. También podemos trabajar con plantillas para lo que es básicamente los entregables, ¿ok?
Además de estos estándares generales, la organización puede tener también pautas establecidas para ajustar los procesos de modo que se alineen con la iniciativa específica que tenemos. Aquí tenemos un gráfico donde visualizamos las entradas, como por ejemplo, primero la necesidad del negocio, claro está, el juicio experto, ¿sí? Porque tiene que haber un juicio experto, ¿no? Primero es identificar, oye, ¿cuál es la necesidad del negocio? Ah, ya quieren sistematizar el proceso de separación de vacante y vacante de estudiante y registro de la matrícula. Ok, esa es la necesidad del colegio. Ok, ahora aquí entra a tallar tu juicio experto. Aquí entra a tallar ya tu experiencia, tus conocimientos. Ok. Así como también tenemos que identificar cuáles son los activos del proceso de la organización. Todo esto va a permitir el que tú puedas planificar un enfoque propio, adecuado para el análisis del negocio que vas a realizar. Este enfoque del análisis del negocio debe trabajar con algunas tareas que se van a tener que generar a raíz del análisis que se está haciendo. Como por ejemplo, el planificar qué actividades son las que existen dentro de la empresa, dentro del proceso que estamos analizando. Tengo que identificar cada una de esas tareas que existen en cada business process, ¿correcto? Para poder luego identificar y analizar dichos procesos, así como también el planificar el proceso de la administración de los requerimientos. Porque los requerimientos no solamente es identificarlos, los requerimientos no solamente consiste en su identificación y nada más, o sea, tengo que identificarlos, tengo que analizarlos, tengo que dosificarlos, tengo que administrarlos, y tengo que detener, oye, ¿este requerimiento forma parte de este proceso o del otro proceso? Entonces ahí tú tienes un poco que, ¿no? Tener claro que hay procesos que dependen de otros procesos. En el ejemplo del joven Castillo, ¿no? Cuando nos presentaba su título, ¿no? de proyecto, y yo les decía, ¿no? Él decía, proceso de matrícula y luego hice la generación de reservas. Oye, pero, ¿qué? Primero me matriculo y luego hago la reserva de la matrícula, ¿no es al revés? Ups, sí, ¿no? Un lapsus en el título, o sea, debería ser al revés, ¿no? Primero, el primer proceso es, obviamente, para que tú te puedas matricular, para que tú puedas matricular a tu menor hijo, pues primero tiene que haber una solicitud de vacante de matrícula. Ese es el primer proceso. Entonces, ¿hay cupo o no hay cupo? No, ya no hay cupo. Pues lo siento, no te voy a poder matricular porque ya no hay vacante. Dicen, sí, sí tenemos todavía 3 vacantes. Entonces, ese proceso de repente hoy en día es manual. ¿Cómo lo llevas a la sistematización? Entonces, deberá haber pues un contador, ¿no? Dentro de la base de datos, pues tiene que ver también con lo que yo le decía a Castillo días atrás. ¿Cuántos pabellones hay en el colegio? ¿No? Porque un colegio tiene pabellones. Y yo como que, pabellones, ¿qué tiene que ver los pabellones con mi sistema? ¿No? Probablemente se preguntaba. Y yo le decía, quiero saber cuántos pabellones. 2. ¿Cuántos pisos hay en cada pabellón? Yo como que todavía se decía, ¿por qué me pregunta eso? Y ahorita voy a la respuesta. Y luego le decía, ok, son 3 pisos. Ya, o sea, estamos hablando de 6 pisos en total. ¿No es cierto? Sí. ¿Y cuántas aulas hay en cada nivel, en cada piso? Yo como que todavía, ¿por qué me preguntan el tema de cuántas aulas hay, cuántos ambientes? Sí, porque aparte yo necesito saber cuántas aulas son las que voy a tener que distribuir. ¿Cómo voy a matricular yo a mi estudiante, al estudiante, si es que no tengo claro, no he planificado o no he distribuido el número de secciones que voy a aperturar o que se tiene pensado aperturar el próximo año lectivo, el próximo año de estudios? ¿Se entiende? Entonces, es importante que yo sepa cuántos ambientes hay. Y también tengo que saber cuál es la capacidad o el aforo de estudiantes que va a albergar cada aula en cada uno de sus pisos. De repente hay homogeneidad, como por ejemplo, me puede decir el profesor, 25 a 30 estudiantes por aula. Ok, ¿eso es el estándar? Sí. De repente alguien me puede decir, no, profesor, el pabellón 1 solamente tiene capacidad en el primer piso de 20 estudiantes. En el segundo piso no hay 4 ni 5 aulas, sino la infraestructura es una sola aula, una gran aula que puede albergar de repente hasta 35 o 45 estudiantes. Y aquí también tiene que ver, pues, oye, ¿y es pedagógico o es antipedagógico trabajar con más de 30 estudiantes? Pobre docente, se va a quedar sin voz, ¿no? Y cuántas tareas tiene que calificar, o sea,
la capacidad de atención, de absorción de dudas o preguntas, pues es mayor. Te estás dando cuenta que estoy analizando no solamente la problemática, también estoy ya fijándome en otros procesos que de repente no guardan relación directa con el proceso de matrícula, pero sí relación indirecta. Y la pregunta es ¿por qué? Porque si yo tengo que otorgar vacantes, si yo tengo que, mi sistema tiene que generar la solicitud de vacantes, pues yo tengo que haber previamente en el sistema configurado cuánto es la capacidad de vacante por nivel de estudio y cuánto es la capacidad de vacantes en el primero de secundaria, cuánto es la capacidad de vacantes para el segundo de secundaria, para el tercero, para el cuarto, para el quinto de secundaria, y cuál es la capacidad de vacantes de estudiantes que voy a recibir en primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, en el caso de que el colegio tenga 2 niveles de estudio, primaria y secundaria. ¿Te das cuenta que la complejidad y el punto de análisis va mucho más allá de solamente pensar en la solución informática que voy a desarrollar? Y muchas veces el especialista comete el error de pensar, ok, voy a hacer un sistema, y voy a hacer web, y voy a hacer aplicación móvil. O sea, está pensando en la solución, pero no se está deteniendo en el análisis del negocio, no está pensando en la empresa, no está identificando qué otras actividades guarden relación directa o indirecta con el proceso mismo. ¿Me dejo entender? Porque si yo tengo claro cuál es la capacidad de aulas, cuántos pabellones tengo, cuál es el aforo por aula, voy a poder rápidamente en el sistema, habrá un proceso de planificación donde yo pueda identificar, ¿no? El número por ejemplo, de secciones que voy a tener que, digamos, registrar en el sistema. Oye, un ratito, primero de secundaria solamente tenemos capacidad para abrir 5 secciones. Significa que voy a tener primero A, primero B, primero C, primero D y primero E. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿dónde los voy a colocar a estos primeros de secundaria? No los vas a mandar al tercero ni cuarto piso. Generalmente lo ponen al primer piso porque son los primariosos, ¿no? Y generalmente los de quinto o cuarto los mandan al último piso, ¿no? A los grandulones, como se dice. Porque si los ponemos a los de primaria, a los de sexto de primaria, que ahora pasan a primera de secundaria, todavía están muy primariosos, los mando arriba y de repente baja el de quinto, le mete un codazo y lo termina, pues, se termina cayendo por las escaleras, se fractura la pierna, qué sé yo, ¿no? Entonces, te das cuenta, estamos analizando ya a nivel macro. Entonces, ahí también tiene que haber un proceso de gestión porque tenemos que distribuir la capacidad de aulas y de secciones, ¿no? Que vamos a implementar el próximo año y eso va a estar en función a la capacidad de aulas que tiene el plantel. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando ya tú tienes toda una distribución de tus secciones, has identificado cuánto es la capacidad de estudiantes por cada sección que vas a aperturar el 2021, el 2021, entonces ahora sí voy a poder yo rápidamente en el sistema determinar cuánto es la capacidad de vacante por nivel de estudio. Yo digo, un ratito. Para el próximo año, primero de secundaria, solamente tenemos 100 vacantes. O sea, así que 100 estudiantes es el límite. De repente en segundo hay más, hay 200. De repente para tercero no son ni 200 ni 100, sino son 120. Entonces, ¿por qué? Porque ya eso está registrado en el sistema. Y en función a eso, la base de datos, cada vez el sistema tendrá que validar con la base de datos y a través de un contador ir verificando, pues, ¿no? Oye, ¿llegamos al límite o no? Sí, llegamos al límite. Mensaje, ¿no? Si es mayor o igual, si el número de vacantes que existen es registradas ya excedió a lo que existe, a lo que teníamos planificado, entonces mensaje de lo sentimos, gracias, pero ya no tenemos vacante. ¿Y qué hace el apoderado? Pues tendrá que buscar otro colegio. Y lo que le decía a Castillo, ¿no? Entonces el colegio significa, profesor, que también tiene que manejar, él me comentaba que el colegio también, por ejemplo, manejaba el tema de que habían fechas específicas o fechas claves, creo que lo hacían en enero, en algunos colegios lo hacen hasta desde diciembre, incluso antes de que se acabe el año lectivo, ya están separando matrícula, ¿no? Entonces, te das cuenta que hacer un análisis de un sistema implica no solamente pensar en el proceso como tal, sino ver qué otros datos guardan relación con el proceso. Y si al final lo vamos a también considerar en el proceso de sistematización. Entonces, cuando ustedes van a desarrollar una solución informática, tienen que, si bien es cierto, centrarse en el proceso de negocio, pero hagan un análisis de la empresa, analicen no solamente el proceso que van a sistematizar, vean ese proceso con qué otros procesos guardan relación, no de repente directa, pero sí de forma indirecta, y de repente esos datos también son necesarios a considerar en el sistema de información. ¿Estamos?
Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Consulta, pregunta, José, Tufiño, la estudiante nueva, Urbano, Cabello, Castillo, Ramírez. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Registraron toda su asistencia en el chat de Zoom? Sí, profe. Ok. Bien, jóvenes, entonces tengan en consideración ese detalle. ¿Ya? Entonces, básicamente, el análisis de negocio pues tiene que ver con eso. Bien. Ok, ya como para ir terminando, veamos básicamente en el punto 4 tenemos cuáles son los elementos que debemos también de considerar. Dice, casi todas las metodologías se acomodan en algún lugar a lo largo del espectro entre los enfoques que están basados básicamente en la gestión o la administración basada en planes, así como también la gestión de proyectos o la administración de los mismos basado en los cambios. La administración basada en planes, básicamente dice, los enfoques de administración basada en planes se centran en minimizar anticipadamente la incertidumbre, asegurando que la solución esté completamente definida antes que la implementación se inicie, con el fin de maximizar el control y minimizar el riesgo. Ah, profesor, y acá usted nos hablaba también de riesgos, ¿verdad? Al inicio de la explicación. Pues sí, porque así como existen amenazas, incidencias y riesgos a los cuales puede estar expuesta nuestra propuesta tecnológica, dentro del proceso, incluso de desarrollo, también van a existir ciertos riesgos, como por ejemplo el factor tiempo. El factor tiempo puede poner en riesgo la entrega del proyecto dentro de la fecha que ya hemos pactado con el cliente. ¿Estamos? Ahí también hay que considerar pues, un tema importante que se llama horas de tiempo. ¿Y cuánto tiempo te vas a llevar por cada una de estas actividades? Nunca trabajen con tiempos ajustados. ¿Estamos? Ya, por favor, Ángel, si te gusta trabajar con tiempos ajustados, aquí no. Aquí tienes que trabajar holgura de tiempo. Tienes que trabajar tiempos adicionales. Porque tú no sabes qué va a pasar durante el proceso de desarrollo. Tú no sabes si de repente tu, no sé, tu DBA, tu Database Administrator, se enfermó. Y de repente, no sé yo, pues, cayó en cama y de repente, va a estar por descanso médico probablemente 4 o 5 días o incluso una semana. ¿Y quién entrega la base de datos? Y el programador te va a decir, ¿quieres que haga el sistema? Sí. ¿Y dónde está la base de datos? ¿Y dónde están las tablas? O sea, ¿cómo quieres yo que continúe con el proceso de desarrollo si no me estás entregando el database? Y claro, el DBA no solamente entrega el database, entrega las restricciones que tiene que haber ya implementado según el análisis o según los requerimientos que él ha canalizado. ¿Estamos? Entonces, hay tiempos. Por cada actividad tenemos que manejar una holgura de tiempo. Mi recomendación es eso. Trabajen con holgura de tiempo. Y profesor, ¿qué es la holgura de tiempo? Simple. Es el tiempo adicional que ustedes asignan a una determinada actividad o tarea. Entonces, estos enfoques tienden a ser preferidos, puesto que los requerimientos pueden ser eficazmente definidos con anterioridad a la implementación de la solución. El riesgo de una implementación incorrecta es inaceptable. En este caso, no es admisible. ¿No estamos? Cuando la coordinación de las interacciones entre los stakeholders presentan retos significativos. La autoridad para aprobar los requerimientos habitualmente recaen en los stakeholders selectos. ¿Qué significa, profesor, stakeholders selectos? Los stakeholders seleccionados. Estamos con los cuales vamos a tener que, digamos, conversar durante el desarrollo del proyecto. Llámese el usuario, el cajero, el empleado, el jefe de ventas, el director del proceso de seguimiento de egresados o el director académico, no sé, etcétera. Hay que identificar también quiénes son esos stakeholders, que deben de ser los idóneos, deben de ser aquellos stakeholders que realmente forman parte del proceso o que van a utilizar el sistema. ¿Qué mejor que no hablar con ellos? ¿Qué mejor que el propio usuario que me diga qué es lo que quiere o qué es lo que espera de la solución informática? ¿Estamos? Para tú como especialista puedes decirle muy bien, el sistema de información entonces va a ser desarrollado a la medida de lo que me está solicitando. También interviene el patrocinador del proyecto. Y la pregunta es, ¿quién es el patrocinador del proyecto? Generalmente suele ser la gerencia general, generalmente suele ser los inversionistas, generalmente suele ser incluso el propio directorio de la empresa.
¿Estamos? Quien pues va a financiar, a patrocinar el proyecto como tal. El patrocinador del proyecto tendrá la autoridad final para aprobar los requerimientos de la solución, pero es común que los patrocinadores del proyecto insistan en que otros stakeholders otorguen su aprobación antes que él mismo lo haga. ¿Saben por qué, no? Porque obviamente si ellos cometen el error de decir que está bien y después el usuario lo llama y se queja, señor gerente, esto no funciona, le va a decir, pues, no, mejor, ¿sabes qué? Ya, sí, no, yo me encargo del proyecto, yo me encargo de financiar, de comprar los equipos, de comprar las licencias de software, de comprar las laptops o los servidores, o lo que haga falta, ¿ok? Pero el tema de requerimientos, que te lo apruebe él, que te lo apruebe el usuario, porque finalmente él es el que requiere el sistema, yo simplemente estoy patrocinando. Me doy cuenta, ¿no? Entonces cuando ya el usuario lo prueba y todo, entonces ahí dice, ¿qué fue? ¿Qué dijo? Sí, sí, ok, listo, aprobado. Porque el cliente obviamente confía, va a tener que confiar también en sus stakeholders, va a tener que confiar en sus empleados, en sus colaboradores, porque son ellos quienes van a usar el sistema. ¿Estamos? Acá me habla también de otro punto importante, dice, los métodos de cascada de desarrollo, aquí están hablando del desarrollo del software. Los métodos de cascada en cuanto al desarrollo de las aplicaciones de software e iniciativas de reingeniería de proceso de negocio. ¿Alguien sabe qué cosa es el proceso de reingeniería? ¿Me puede dar el concepto? ¿Qué entienden por reingeniería de proceso? ¿Han escuchado en algún momento que de repente, no sé, el jefe de área, de repente, o el propio ingeniero de sistemas dicen, mira, sabes que este sistema tiene muchos errores, tiene muchas deficiencias, no funciona adecuadamente, etcétera, etcétera? Vamos a hacer una reingeniería de software. ¿Han escuchado ese término? Reingeniería de software. Sí, profe. A ver, cuéntame, te escucho. Sería implementar otra vez el sistema de cero, digo. Sí, porque en realidad el proceso de reingeniería es eso, es todo lo que ya existe, dice, ok, existen problemas, ¿no? Sí, no funciona. La reingeniería como tal no cree en la mejora continua. La reingeniería de software no hay ciclo de ni mejora continua, calidad, no. Ahí viene la palabra es volver. Reingeniería, ¿sabes qué? Ese sistema lo pone en cero, o sea, se lo baja y vuelve nuevamente todo desde su fase inicial. Vuelve todo el ciclo de vida del sistema, análisis, diseño, desarrollo, obviamente las pruebas que hay que hacer, el tema pues de la auditoría, el tema del mantenimiento, etc. O sea, vuelve todo de cero. ¿Estamos? Y claro, pero la pregunta será acá, de repente alguien dirá, profesor, ¿qué significa? Que si el sistema no funciona, que lo desinstalan y esperamos, ¿no? Esperamos porque el sistema lo termine. ¿Cuándo lo terminan? Ah, en 90 días. Bueno, ya en 90 días, cuando ya tengan todo listo, trabajamos, ¿ya? Volvemos a operaciones. No, no es así. Lo que hace el profesor de ingeniería es, ok, no funciona, no. Sigue operando por ahora con el sistema que existe, pero empiezan ya a hacer todo de nuevo y cada módulo que van terminando lo van poniendo ya, lo van lanzando, ¿no? Para que ya los usuarios hagan las pruebas del caso y finalmente si ya está ok, podríamos hacer ya la instalación o la ejecución de pequeños módulos de forma oficial del sistema hasta lograr su culminación final. Y ahí recién ya sacamos el sistema anterior y nos quedamos con el nuevo. ¿Por qué? Porque no puedes tampoco tú dejar a la empresa sin sistema de información. ¿Dónde van a guardar los datos? ¿Que van a volver al proceso manual? No creo, ni hablar. Entonces, hay que también tener en cuenta ese detalle. ¿Ya? Entonces acá nos dice, existen algunas iniciativas como la reingeniería de procesos de negocios. Cuando hablan de reingeniería de procesos de negocios, significa que de repente el proceso de negocio Castillo, que hoy en día trabaja el colegio número 2020, la cual va a ser objeto de tu investigación, de repente no es el más adecuado, como se lleva a cabo el proceso de matrícula. De repente no tienen incluso nada estandarizado y todo lo hacen de forma intuitiva. Puede ser. ¿Y por qué no hacer una reingeniería del proceso? ¿Por qué no definir bien cómo es que se debe llevar a cabo el proceso o qué datos de repente hoy en día no se validan y todavía lo validan después de que el estudiante esté estudiando? ¿Y por qué no hacerlo antes de? Entonces, hay que investigar de fondo en ese detalle. Y de repente Murrugarra dirá, ¿por qué? Porque si no Murrugarra, ¿cómo crees tú que va a diseñar la base de datos? ¿Cómo crees tú que él va a lograr
elaborar ese modelo de entidad-relación si es que no conoce los datos, no tiene la información, no tiene los detalles, porque en los detalles incluso pueden estar los futuros atributos de las futuras entidades y relaciones que pueden existir en tu modelo relacional. ¿Ok? Bueno, son ejemplos típicos, me dice, del enfoque de la administración basada en planes. Muy bien, jóvenes, eso sería todo de mi parte por esta sesión. No sé si hay alguna pregunta o algún aporte respecto al tema de lo que estábamos hablando. ¿Todo claro hasta aquí? Todo claro, profe. Ok. Bien, jóvenes, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el día lunes. Cuídense. Gracias, profe. Nos vemos, hasta luego.